Muy buenos días, hoy vamos a hablar sobre las bacterias. Es cierto que hay algunas bacterias que dañan nuestro organismo, pero hoy vamos a hablar de las beneficiosas por el medio ambiente. Por medio de la bioremediación, que es un proceso por el cual se utilizan microorganismos, hongos y plantas para sanear un ambiente contaminado, por ejemplo, biocarburos contaminados por aceite y sus derivados. En modo de introducción, la bioremediación de residuos de aceite de ambiente extremo con el suelo antártico plantea un desafío significativo debido a las condiciones adversas que limitan las actividades de muchos microorganismos. Según los estudios que se ha informado de una serie de bacterias antárticas adaptadas al frío capaces de degradar hidrocarburos, incluidos miembros de los géneros Anthrobacter, Radiococcus, Pseudomonas, Acetobacter, Bacillus y Syngonomas. Normalmente el grupo de las bacterias antárticas identificadas en hidrocarburos biodegradables proviene del mismo grupo de las bacterias, dado que el aceite de cocina se clasifica como un hidrocarburo. La probabilidad de que aparezcan especies de bacterias antárticas en este estudio es similar a las bacterias que se han identificado, como se reveló en las últimas décadas, las Pseudomonas y las Rhodococcus, que son las más conocidas con la capacidad de descomponer hidrocarburos. La Anthrobacter es un género de bacterias que pertenece al filo Anthiobacter. Estas bacterias son conocidas por su capacidad para abortar ambientes extremos, incluyendo el suelo árido y fríos. En términos de taxonomía, se clasifican las siguientes maneras. Su dominio es una bacteria, filo Actinobacteria, orden Micrococales de la familia Microzicaceae y su género Anthrobacter. Las características principales gram positiva. Estas bacterias tienen el color violeta durante la función de Gram debido a la estructura de sus paredes celulares. Su morfología cambia de su forma dependiendo de su fase de crecimiento. Son estrictamente aerobias. A diferencia de otros géneros, no forman endosposa. Producen las enzimas catalanas. Sus paredes celulares tienen una cantidad significativa de peptidoclano, que proporciona rigidez y protección a las células. Crecen una variedad de medios de cultivo, reflejan su adaptación a diferencia de condiciones ambientales. Hay que señalar que estas características permiten a Anthrobacter desempeñar roles ecológicos importantes y degradación de compuestos orgánicos y la bioremediación. Es un género de bacterias ubicuas. Por lo general se encuentra una variedad de bacterias en el suelo degradada materia orgánica en la transformación de compuestos químicos. Se puede encontrar en un cuerpo de agua dulce marina, presentando en materiales orgánicos de descomposición como las hojas, maderas en suelo, contaminados, materiales pesados y materiales de baja disposición nutrientes. La podemos encontrar en la microbiota de la piel y mucosa de humanos y animales. La importancia económica de la biodegradación de residuos y aceite de canola puro por bacterias del suelo antártico. Algunas especies de la Anthrobacter son capaces de degradar compuestos tóxicos como el cromo hexavalente y el 4-clorofenol, lo que hace útil para la limpieza de los suelos. Los contaminantes. Produce enzimas como la inulosa 2, que se utiliza para la industria alimentaria y farmacéutica. Se utiliza para ayudar la germinación y crecimiento de las plantas con interés económico. Estas aplicaciones destacan la versatilidad y el valor económico de diversas industrias y campos de investigación, subrayando su importancia de sostenibilidad y innovación biotecnológica. Medios de cultivo indispensables para su crecimiento en su estudio en el laboratorio. El agar nutriente es un medio general que proporciona una fuente de carbono, nitrógeno y vitaminas y minerales esenciales. Agar manitol, utilizado para la selección de bacterias capaces de fermentación de manitol. El agar de glucosa fosfato, ideal para el crecimiento de bacterias que se requieren fuente de carbono fosfato. El agar de sabourau, adecuado para el crecimiento de bacterias en condiciones ácidas. Aplicaciones de RSM en la biodegradación de diseño de experimentos de selección y los factores de interés como la concentración de bacterias, temperatura y pH, moderador de superficie, de respuestas que contribuyen un mundo de matemáticos que describen la relación entre el factor y la biodiversidad.
Optimización. Se utiliza para la técnica estática para encontrar las condiciones óptimas que maximicen la biodiversidad. Estas técnicas permiten el estudio detallado de las características morfológicas, genéticas y bioquímicas. Tenemos a la adicción de Gram para confirmar que las bacterias son gram positivas y observar su morfología. Cultivo de medio, de cultivos específicos utilizados en medio de cultivo para agar nutrientes y agar triptasa. Pruebas bioquímicas, pruebas de catalasa, pruebas de oxidasa, pruebas de fermentación de carbohidratos, microscopia electrónica para observar detalles ultraestructurales de las bacterias, como las estructuras de las células bacterianas, como la estructura de la pared de las células. PCR, que es la reacción de la cadena de polimerasa, secuencias del ADN para obtener la secuencia completa del genoma o de genes específicos, proporcionados información detallada sobre la característica genética, electroforesis en gel para separar el análisis y analizar proteínas y fragmentos del ADN, microscopia de fluorescencia para observar la localización y proteínas estructurales que especifican dentro de la célula, utilizando fluorocromos, estrometría de masa para identificar y caracterizar las proteínas y metabolismos producidos por Enterobacter. La discreción taxonómica Enterobacter y Rhodococcus, ambas son gram positivas y se encuentran en una variedad de ambientes en los filos Actinomycetota, orden de Mycobacteriales, familia Nocardiaceae. Son conocidas por su capacidad de degradar compuestos orgánicos, el Lactobacillus y Bacillus corto, lo que significa que tiene forma redondeada ligeramente alargada. Su tamaño puede medirse entre 0.5 y 1 micrómetros de diámetro y 1.0 a 2.0 micrómetros de longitud. La tensión de Gram. La Gram positiva es idéntica a la Gram Enterobacter. Respiración. Esta bacteria requiere oxígeno para crecimiento y metabolismo. En la movilidad no es móvil y no posee flagelos. La estructura celular. Para el celular posee una pared celular completa rica en ácidos glicólicos, lo que proporciona alta resistencia. Cápsula. Algunas especies pueden formar una cápsula que les ayuda a protegerse de la desecación y la fagocitosis. En el metabolismo heterotróficas, esta bacteria obtiene su energía y carbono a partir de compuestos orgánicos, resistente al ambiente en la adaptabilidad y es capaz de sobrevivir en condiciones ambientales extremas. Las Rhodococcus se encuentran comúnmente en diversos ambientes, incluyendo suelo, agua y materia orgánica en descomposición, en particular en el suelo antártico. Esta bacteria suele encontrarse en áreas donde hay materias orgánicas como restos de plantas, animales y en sedimentos. Su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas, como temperatura fría y escasez de nutrientes, le permite colonizar estos ambientes inhóspitos. Además, también puede encontrarse en suelos contaminados, donde desempeña un papel en la degradación de contaminantes. Tiene una importancia económica significativa debido a sus diversas aplicaciones en biotecnología y medio ambiente. La bioremediación es capaz de degradar contaminantes orgánicos e industria agrícola. Ayuda a promover el crecimiento de las plantas. La producción de enzimas son útiles en procesos industriales con la fabricación de detergentes. Investigación científica es interesante para los estudios sobre la degradación compuestos complejos. Lo convierte en un recurso valioso en diversas industrias. En el laboratorio se utilizan medios de cultivos específicos que proporcionan los nutrientes y condiciones necesarias para su desarrollo. El medio general para el crecimiento de las bacterias heterótrofas. TCA utilizado en los cultivos de RHO, Rhodococcus. AMS. Este medio contiene sales minerales esenciales y una fuente de carbono. Es útil para estudiar las capacidades metabólicas. RHA es un medio de bajo contenido nutricional diseñado para el aislamiento y cultivo de las bacterias. Es especialmente útil para el estudio de las bacterias ambientales.
En el laboratorio se pueden emplear diversas técnicas microbiológicas y moleculares. Dependiendo del objetivo del estudio, se observan las técnicas microbiológicas Tixon, que se tiñen como gram positiva, aunque algunas especies pueden mostrar una tinción variable. La morfología colonial. Las colonias se pueden ser de color rosadas o rojas, debido a la presencia de carotenoides. Pruebas bioquímicas que se utilizan para identificar especies específicas de Rhodococcus y determinar su característica metabólica. Aislamiento y cultivo. Se pueden aislar diversas muestras como suelo, agua y tejido animal. Estudio de sensibilidad antibiótico. Se realiza para determinar la susceptibilidad del Rhodococcus a diferentes antibióticos. Las técnicas moleculares. La reacción de cadena de polimerasa se utiliza para detectar la presencia del ADN, secuencia del ADN se utiliza para determinar la secuencia de genes específicos. Electroforesis en gel de campo pulsado se utiliza para analizar el tamaño de fragmentación del ADN. Otras técnicas microscopias electrónicas se utiliza para visualizar la morfología y estudiar las estructuras celulares. Espectrometría de masa se utiliza para identificar las especies de Rhodococcus de forma rápida y precisa. La descripción taxonómica de las pseudomonas se puede resumir de la siguiente manera: con su dominio de bacterias, su filo Teobacterias, clase Gamma Proteobacterias, orden Pseudomonadales, familia Pseudomonadaceae, género Pseudomonas. El género Pseudomonas incluye una gran variedad de especies, muchas de las cuales son conocidas por su capacidad para sobrevivir en diversos ambientes y resistencia a antibióticos. Características principales de las células. Estas bacterias no retienen el color violeta durante la tensión de Gram debido a la estructura de sus paredes celulares, que contienen una capa delgada de peptidoglicano y una membrana externa rica en lipopolisacáridos. Es una bacteria motil gracias a la presencia de unos o varios flagelos polares. Estrictamente aerobias, y lo significa que requieren oxígeno para crecimiento y metabolismo. A diferencia de otros géneros, son bacillus, pseudomonas. No forman endosporas, producen pigmento de fluorescente con biocianina y fluoresceína que producen ser observados bajo la luz ultravioleta. Tienen una capacidad para degradar una amplia gama de compuestos orgánicos. En la ubicación de las bacterias de género de Pseudomonas son ubicuas, es decir, que se encuentran en diversos ambientes como el suelo, agua, ambiente hospitalario y plantas. Algunas especies de las Pseudomonas se encuentran en rizósferas de las plantas, donde promueve el crecimiento vegetal. Importancia económica, bioremediación. Algunas especies son capaces de degradar contaminantes ambientales, incluyendo hidrocarburos, aromáticos y pesticidas, lo que hacen útil a la limpieza del suelo y aguas contaminadas. Producen biosurfactantes, son útiles en diversas aplicaciones industriales como la limpieza de derrame de petróleo. La industria agrícola actúa como agente de microorganismos patógenos. Producción de enzimas industriales producen varias enzimas como proteasas, lidasas y milalasas. Son utilizadas en la fabricación de detergentes y son capaces también de producir biopolímeros. Medios de cultivo indispensables para el crecimiento y estudio en el laboratorio. Lagar de Pseudomonas, diseñado especialmente para el crecimiento de Pseudomonas aeruginosas, contiene pexina de gelatina, glicerina, sales de magnesio, agar centrumida. Se utiliza para la detención y aislamiento de esta bacteria. Agar Kim B detecta la fluoresceína. Agar McConkey permite el crecimiento de las bacterias gram negativas. Agar sangre utiliza para el crecimiento de gran variedad de bacterias utilizando la sangre de ovejas y cabras. Las técnicas de laboratorio que se pueden emplear: la tinción Gram, cultivo en medio específico, para aislamiento y crecimiento, prueba bioquímica como la prueba de catalasa, la microscopia, fluorescencia, técnicas moleculares para la RCP, para identificar la genética. Bacilio, descripción taxonómica, su dominio: bacterias, filo Bacillotas, clase Bacillus, orden Bacillales, familia Bacilliaceae, género Bacillus. Características principales de la célula. Esta bacteria retiene el color violeta durante la tinción de Gram. Tiene la capacidad de endospora. Crece en presencia de oxígeno.
produce la enzima catalasa y que descompone el peróxido de hidrógeno en aguas y en oxígeno. Produce una variedad de enzimas extracelulares, resiste condiciones extremas a la temperatura, degradación y radiación. Esta bacteria se ubica y se encuentra en una variedad de suelos, juega un papel crucial en la degradación de materias orgánicas y en la transformación de compuestos químicos, también en el agua, en las materias orgánicas de descomposición, en ambiente extremo. Importancia económica. Es importante la bioremediación, producto de enzimas industriales, producción de antibióticos como la vancomicina, industrias agrícolas, reducido la necesidad de pesticidas. Los medios de cultivo indispensables está el agar, nutrientes, agar sangre, agar policimina, manitol, quema de huevo, PEMBA. Estos medios es selectivo para Bacillus cereus y se utiliza en diferentes especies de Bacillus basado en fermentación de manitol y las actividades de la lectinasa, agar minimal size. Este medio contiene sales minerales esenciales y una fuente de carbono. La técnica de laboratorio que se pueden emplear: la tinción gran, cultivo en medio específico, para aislamiento y crecimiento, prueba bioquímica como la prueba de catalasa, la microscopia, fluorescencia, técnicas moleculares para la RCP, para identificar la genética. Descripción taxonómica de la bacteria Spingonomas, dominio bacteria, filo Pseudon, monadota, clase Alcoproteobacter, orden Spingomonadales, familia Spingomonadaceae. Las características principales: no tienen el color violeta durante la tinción de Grant, tienen una capa delgada, son bacillus y bastones, no forman endosporas, son aerobias, lo que significa que requieren oxígeno para su crecimiento y metabolismo. En lugar de tener LPS, contienen ESLS en su envoltura celular. Proporcionan una barrera protectora contra sustancias antibacterianas, degrada hidrocarburos aromáticos y químicos. Ubicación donde suelen encontrarse: en el suelo, en el agua, en el sistema radicular de las plantas. Se encuentran en rizosferas de las plantas donde promueven el crecimiento vegetal. En el ambiente extremo. Importancia económica. La bioremediación proporciona los polímeros extracelulares, producen polímeros esfinganos que se utilizan en la industria alimentaria y en otras aplicaciones industriales. La degradación tóxica degrada toxinas como microorganismos, microsistemas. En la investigación científica viven en condiciones adversas y su variedad morfológica. Medios de cultivo indispensables para su crecimiento y estudio en el laboratorio: agar triticasa, soya. Este medio es adecuado para el cultivo de Spingomonas y otros microorganismos. Agar sangre, agar animal size. Este medio contiene sales minerales. Agar R2A es un medio de bajo contenido nutricional diseñado para el aislamiento y cultivo de bacterias ambientales oleográficas, especialmente útil para el estudio de bacterias ambientales como Spingomonas. Técnicas de laboratorio que se pueden emplear para su estudio de cultivo de microorganismos. Se puede utilizar medios de cultivo específicos para aislar y cultivar las cepas que tienen la capacidad de degradar el aceite de canola. La prueba de degradación: esto puede incluir el uso de los frascos de cultivo y de medición de la reducción de concentraciones de aceite a lo largo del tiempo. Análisis de metabolismo, técnicas como la cromatografía y gases de la cromatografía líquida, estudio de condiciones óptimas que se pueden realizar, experimentos para determinar las condiciones óptimas, técnicas moleculares para la PCR, ensayo de toxicidad, que se puede realizar pruebas para evaluar la toxicidad del aceite de canola.